Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Pérez y con mi compañero Miguel Vaquero quisimos realizar este video para explicar un poco la Ley 100 y los componentes que trae, especialmente el Sistema General de Seguridad Social en Salud, también el Sistema General de Riesgos Laborales y el Sistema General de Pensiones. Generalidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En 1991, con la nueva Constitución Política, el artículo 48 consagra que la salud es un servicio y un derecho social, donde también se amplía el concepto de seguridad social, se reforma el sector salud basada en los principios fundamentales de universalidad, solidaridad y eficacia. Con este fin nace la Ley 100 de 1993, que comprende las siguientes áreas: salud, riesgos profesionales y pensión. El Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene 4 componentes para su funcionamiento. Primero está la Rectoría, que a nivel nacional está en cabeza el Ministerio de Salud y la Protección Social. A nivel territorial, las Direcciones Seccionales de Salud y las Secretarías Locales de Salud. La inspección, vigilancia y control del sistema está a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud. El segundo componente del sistema es el financiamiento, lo que explica que los recursos para financiar el sistema de salud provienen de dos fuentes. Primero, los recursos fiscales, que refieren a impuestos. El segundo, los recursos parafiscales, que se refieren a las cotizaciones de los trabajadores, copagos y cuotas moderadoras. Estos recursos son manejados por el Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSIGA. El tercer componente es la prestación de los servicios en salud. Este componente del sistema que entra en contacto con el usuario y tiene la obligación de prestarle una asistencia de calidad. Para eso, el paciente debe hacer parte a uno de los diferentes regímenes. El cuarto componente del sistema son los regímenes, los cuales son régimen contributivo, régimen subsidiado, régimen para vinculados transitorios y régimen especial. El régimen contributivo es el que cubre a las personas que cuentan con un empleo o una capacidad de cotizar a una empresa promotora de salud, EPS. Régimen subsidiado es el encargado de organizar y garantizar la cobertura en la atención en salud a las personas que no poseen un empleo o una capacidad de pago. Estos costos son cubiertos por el Estado. El régimen para vinculados transitorios está destinado a aquellas personas pobres que transitoriamente y por diversos motivos no hacen parte de algunos de los dos regímenes anteriores mencionados. Y el régimen especial son aquellos empleados pertenecientes a las fuerzas militares, profesores de universidades públicas y empleados de Copetrol, como otros empleados públicos. Aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para ser afiliado al régimen contributivo, el cotizante, ya sea un empleado, trabajador independiente o pensionado, contratará con una empresa prestadora de salud y a la vez la EPS contratará a una institución prestadora de servicios, la cual atenderá al cotizante. Para la afiliación del régimen subsidiado, el ciudadano debe tener aplicada la encuesta del SISBEN, estar dentro de los rangos establecidos y escoger libremente la EPS del régimen subsidiado autorizado a su municipio. Sistema General de Riesgos Laborales. El Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles como una ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrolla. Este sistema fue establecido en el Decreto Ley 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002. Forma parte del Sistema General de Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 1993. Referentes históricos. Dentro de un referente histórico y legislativo de riesgos laborales en Colombia, se puede hacer un recorrido de los demás determinantes. Primero, Ley 57 de 1915, donde surge el primer concepto de accidente de trabajo. Segundo, Decreto 2350 de 1994, que en este concepto se establecieron indemnizaciones económicas para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Tercero, Ley Sexta de 1945, el cual se adicionaron las 2/3 partes del salario mientras que la asistencia fuera obligatoria, al sufrir accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Cuarto, la Ley 90 de 1946, ley que contempla los derechos de cobertura como asistencia médica, quirúrgica, suministros de medicamentos, aparatos de prótesis y ortopedia. En la incapacidad temporal se cubrirá subsidio diario equivalente. Quinto, Código Sustantivo del Trabajo. Decretos 2663 y 3743 de 1950, donde se denominan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, además de las prestaciones patronales comunes. Clasifica las incapacidades en temporales, permanente parcial, permanente total, gran invalidez, muerte del trabajador. Sexta, Ley 100 de 1993. Aparece el Sistema General de Riesgos Profesionales de Invalidez y Pensión de Sobrevivientes por Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional. La Ley 1562 de 2012 modifica el Sistema General de Riesgos Profesionales por Sistema General de Riesgos Laborales y dicta nuevas indicaciones en salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo y enfermedad laboral, para que fuera coherente con las indicaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Estos son algunos de los cambios al sistema con la Ley 1562 de 2012, en los cuales los ajustes en términos o denominaciones de riesgo, innovaciones. Modifica el término de prescripción de la prestación económica del sistema. Ampliación de la definición de accidente de trabajo. Mejora el concepto y la aplicación de la relación de causalidad de las enfermedades laborales. Amplía el grupo de trabajadores afiliados al sistema, de manera obligatoria como voluntaria. Amplía los objetivos del Fondo de Riesgos Laborales. Cambios para mejorar cobertura y especificación de servicios. La reforma del Sistema General de Riesgos Laborales, según la Ley 1562 de 2012, menciona algunos cambios, como nombre de profesional por laboral, denominación de enfermedad profesional por enfermedad laboral, administradoras de riesgos laborales ARL. Adiciona la perturbación funcional o psiquiátrica. Accidente de trabajo producida durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante. Incluye trabajadores, dependientes y contratistas. Accidente de trabajo. Se define como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. En la nueva ley, en su artículo 4, define que la enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición de factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o el medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Prevención, seguridad y salud en el trabajo. Para una realización óptima de las actividades laborales, es importante prevenir los posibles accidentes en la jornada de trabajo. Por eso, cada empresa tiene la obligación de buscar mecanismos de prevención, tales como elementos de protección personal, infraestructura adecuada y pausas activas. Entes administradores, que son las administradoras de riesgos laborales. Son las entidades encargadas de la afiliación y administración del Sistema General de Riesgos Laborales. Entre sus funciones podemos encontrar recaudar los aportes que realicen las empresas para sus trabajadores, brindar asesoramiento en la ejecución de los programas de prevención que se realizarán en la empresa, prestar atención médica y de rehabilitación a los trabajadores que sufran accidentes o se enfermen por causas propias de su trabajo, realizar el pago correspondiente a las prestaciones económicas como incapacidades, pensiones por invalidez y de sobrevivientes que se puedan generar producto de accidentes o enfermedades de trabajo. ¿Cuál es el monto de la cotización? En todos los casos, el monto de cotización no podrá ser inferior al 0,348%, ni exceder el 8,7% del ingreso base de cotización de los trabajadores.
Los porcentajes corresponden a la clase de riesgo de la actividad económica sobre la cual está cotizando, que van del grado primero al quinto grado. ¿Quién paga y cuál es el porcentaje? Los pagos y el porcentaje de cotización al Sistema General de Riesgos Laborales varía dependiendo de la clasificación que se muestra a continuación. Los trabajadores dependientes, el empleador le corresponde el pago del 100% de la cotización, es decir, que el trabajador no contribuye en la cotización. Trabajadores independientes con un contrato de prestación de servicio y actividad clase riesgo del 1 al 3. El contratista le corresponde el pago del 100% de la cotización. Los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicio y actividad clase cuarta y quinta, el contratante debe pagar el 100% de la cotización. En caso de los trabajadores independientes, agremiados o asociados, le corresponde al agremiado o al asociado pagar el 100% de la cotización. ¿Quién presta la asistencia? Los servicios de salud que requieran el afiliado que deriven de los accidentes de trabajo o enfermedad laboral se prestará por medio de la entidad promotora de salud al cual esté afiliado el trabajador, excepto los tratamientos de rehabilitación profesional y los servicios de medicina ocupacional, los cuales serán prestados por las entidades administradoras de riesgos laborales. Dirección, inspección, vigilancia y control. Es el Ministerio de Trabajo el que está encargado de administrar la conformación y ejecución de las políticas públicas de trabajo y de seguridad social. Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones es el conjunto de normas que tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y las prestaciones que determina la ley. Históricamente el concepto de pensiones ha estado asociado a las personas trabajadoras con vínculo laboral. Estas fueron asumidas por las empresas en el sector público a partir del año 1967 en el Instituto del Seguro Social. Este comenzó a administrar los regímenes de pensión de los trabajadores bajo la modalidad de prima media. A partir de la Ley 100 de 1993 se creó un régimen de contribución definida manejado por administradoras privadas de fondos de pensiones, que derivan desarrollarse paralelamente con el régimen de prima media. En las AFP la pensión de cada afiliado se pagará con la contribución que realice durante su vida laboral y con la rentabilidad de las mismas. En el régimen de prima media se basa la solidaridad integracional. Actualmente es administrado por Colpensiones. Características de los ciudadanos del Sistema General de Pensiones. Cubre a las personas mayores de edad en su vejez, personas con situación de discapacidad diagnosticada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Cubre muerte de origen común, basada en el modelo de seguro obligatorio. Basa sus aportes según la proporción de los aportes realizados. Cuenta con los fondos de pensiones para poder acumular y administrar los recursos para la financiación de los ciudadanos pensionados de manera individual. En este sistema existen dos afiliaciones. Afiliación obligatoria. Es el tipo de ahorro que un trabajador hace durante toda la vida, bien sea como trabajador independiente o dependiente, que le permitirá un pago mensual y cobertura a la salud por el resto de su vida. Afiliación voluntaria. Este tipo de afiliación tienen derecho todas las personas naturales residentes en el país o los colombianos domiciliados en el exterior que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren expresamente excluidos por la ley, o los extranjeros que en virtud de contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen pensional de su país de origen. Fondo de Solidaridad Pensional. Es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo, destinada a subsidiar las cotizaciones para pensiones de un grupo de población que no tienen acceso al sistema de seguridad social. Características del Sistema General de Pensiones. Fue modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. La afiliación es obligatoria, salvo lo previsto para los trabajadores independientes.
Los afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de las pensiones de invalidez, de vejez y de sobreviviente, conforme a los dispuestos en la presente ley. El Sistema General de Pensiones cuenta con dos regímenes. Régimen solidario de prima media con prestación definida. Régimen de ahorro individual con solidaridad. Régimen de prima media. Es un régimen de ahorro individual con prestación definida. Se obtiene según el número de semanas de cotización y de edad de usuario del sistema para que obtenga una pensión de vejez. Se constituye un fondo común de naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia. Los respectivos gastos de administración y la constitución de reservas de acuerdo a los dispuestos a la presente ley. Pensión de vejez. Régimen de ahorro individual. La pensión está determinada por el ahorro hecho por el afiliado durante los años que aportó. El régimen de ahorro individual permite acceder a la pensión a los afiliados que estén entre las edades de 57 años para las mujeres o 62 para los hombres. Toda persona que pueda alcanzar su derecho a la pensión mínima si tiene 1.150 semanas de cotización. Unas de las características del régimen de ahorro voluntario es una parte de los ahorros se capitalizará en una cuenta individual de ahorro pensional y la otra del pago de primas de seguro para atender las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los afiliados al sistema podrán escoger trasladarse libremente entre entidades administradoras y entre los fondos de pensiones. El conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye a un patrimonio autónomo, propiedad de los afiliados denominado bono de pensiones, independientemente del patrimonio de la entidad. Nota: habiendo cumplido con la edad de ley establecida y no se logró acumular la suficiente para financiar la pensión, el afiliado podrá solicitar que el Estado le complete lo que le haga falta para financiar la pensión, siempre que demuestre haber cotizado por lo menos 1.150 semanas. Régimen especial y de exceptuados. Según la Ley 100, las personas que pertenecen a este régimen son los miembros de las fuerzas militares, Policía Nacional, Magisterio, personas cubiertas por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquellos que se vincularon a partir de la vigencia de la Ley 100 y los miembros no remunerados de las corporaciones públicas. Portafolios de inversión. Son las diversas posibilidades a la hora de hacer sus aportes a pensión voluntaria, con el fin de garantizar la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos del sistema. Las administradoras podrán hacer inversión de acuerdo a los límites que el gobierno establezca. Los recursos de los fondos de pensiones no pueden ser invertidos directa o indirectamente en títulos emitidos o garantizados por la administradora, ni tampoco en instrumentos emitidos por personas que estén relacionadas con las mismas. Seguros de previsión y renta vitalicia. Un seguro de previsión ofrece al beneficiario bienestar y cobertura para las necesidades de salud, vejez y discapacidades. Entre las ventajas de una renta vitalicia se tiene la pensión fija, no varía en el tiempo, es para toda la vida. Descontar en forma automática el pago del sistema de salud. Pensiones de sobrevivencia para los beneficiarios legales. Cuota mortuaria destinada a cubrir los gastos funerarios. Régimen de traslados. Es un sistema mediante el cual el afiliado de un fondo de pensión cambia de administradora de pensiones y de su régimen pensional. Para esto el afiliado debe haber cumplido 5 años de vinculación al régimen de ahorro individual con solidaridad y estar a más de 10 años del cumplimiento de la edad de pensión. Pensión de invalidez. El modelo pensional de invalidez consiste en una prestación económica que hace el fondo de pensiones o la administradora de riesgos a un usuario mediante un pago mensual. Respecto a la pensión de invalidez a cargo de los fondos de pensiones, el artículo 40 de la Ley 100 de 1993 define a.
El 45% de los ingresos bases de liquidación más el 1.5% de dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas, con posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%. B. El 54% de ingreso base de liquidación más el 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras 800 semanas de cotización cuando la disminución de su capacidad laboral es igual o superior al 66%. La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación. En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual. La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse en forma retroactiva desde la fecha en que se produzca tal estado. En lo relacionado con la pensión de invalidez que debe asumir la administradora de riesgos laborales, dice el artículo 10 de la Ley 776 de 2002. Monto de pensión de invalidez. Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho de ese mismo día a las siguientes prestaciones económicas según sea el caso. Cuando la invalidez es superior al 50% e inferior al 60%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% de ingreso base de liquidación. Cuando la invalidez sea superior al 76%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Cuando el pensionado por invalidez requiere auxilio de otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el literal anterior se incrementará un 15%. Pensión de sobreviviente. Según la Ley 100 de 1993, los beneficiarios de esta pensión son el cónyuge o compañero sentimental del causante, que deberá demostrar que estuvo haciendo vida marital con el mismo durante 2 años continuos como mínimo. También se benefician los hijos menores de 18 años hasta los 25 años incapacitados para trabajar por razón de estudio, y los hijos inválidos que dependían económicamente del causante. A falta de cónyuge o hijos directamente beneficiarios, se le otorgará la pensión a los padres del fallecido. Subsidio familiar y servicios sociales complementarios. Un subsidio familiar permite a un empleado acceder en dinero y especie a una serie de servicios que benefician a su carga económica y ayudan al sostenimiento de la familia como núcleo. Este servicio se presta a través de la Caja de Compensación Familiar. Cajas de Compensación Familiar son una entidad de carácter privado sin ánimo de lucro, de redistribución económica y de naturaleza solidaria. Estas fueron creadas para mejorar la calidad de vida de las familias de los trabajadores colombianos por medio de gestión y entrega de subsidios y servicios de una parte de los aportes de seguridad social que realizan los empleadores. Entre los beneficios que entregan las cajas de compensación se pueden encontrar salud, educación, recreación, cultura, turismo, deporte, vivienda, crédito y microcrédito. Servicios sociales complementarios. Es un programa dirigido a los ancianos indigentes que son acreedores de un auxilio por parte del Estado. Estos deben cumplir con una serie de requisitos. Estos requisitos son: ser ciudadano colombiano, tener más de 65 años, haber residido los últimos 10 años en el país, no tener rentas ni ningún tipo de ingresos para subsistir, encontrarse en condiciones de extrema pobreza o indigencia, residir en una institución sin ánimo de lucro que atienda a ancianos en estado de indigencia con limitaciones físicas o mentales, no depender económicamente de ninguna persona. El objetivo de los servicios sociales complementarios es apoyar económicamente a los ancianos que cumplan con la mayoría de los requisitos anteriores,
con el pago de auxilios del 50% del salario mínimo legal vigente. El servicio social se pierde cuando el beneficiario muere, cuando se comprueba que la mendicidad se ejerce como actividad productiva, cuando se reciba pensión o cualquier otro subsidio. Actualmente estos servicios se desarrollan a través de programas conocidos como Colombia Mayor, un programa que se encuentra financiado con recursos del Fondo de Seguridad Pensional. Modalidades del subsidio de servicio social complementario. En primera parte está el subsidio económico directo, es aquel que se le otorga con el aporte de dinero directamente a la persona de la tercera edad que cumple con los requisitos para recibirlo. Y de segunda parte está el subsidio económico indirecto, monto que se es entregado a través de los centros de bienestar para el adulto mayor. Seguro al desempleo. Es un beneficio que se otorga a los trabajadores cesantes que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 1636 de 2013. Durante el periodo cesante, los postulantes podrán acceder a los servicios de capacitación laboral, pago a la salud, pensión, bonos de alimentación, cuota monetaria e incentivo adicional por ahorro voluntario de cesantías.